y ser tocado por su Espíritu Santo es algo hermoso. La verdad que cuánta misericordia, cuánto amor ha tenido Dios para nuestra vida, que nos ha rescatado del pozo cenagoso, que nos ha dado vida eterna. Y qué bueno realmente que es Dios, y qué bueno es que siempre recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los momentos malos, los momentos cuando parecía que no dábamos más, el Señor nos levanta, nos restaura, nos llena y nos bendice. Por eso es bueno recordar esto en los tiempos malos. Muchas veces yo comparto con la gente, con hermanos que por ahí están apartados y todo lo demás, y les digo que recuerden un poco cómo eran o cómo vivían antes de haber conocido al Señor, cómo era ese vacío, ese dolor que tenían cuando ya no podían estar más. Y justo ahí el Señor nos tuvo misericordia, el Espíritu Santo nos llamó, el Espíritu Santo nos dio convencimiento de que éramos pecadores y de que necesitábamos al Señor en nuestra vida. Nadie puede reconocer a Jesús si no es por fruto del Espíritu Santo, porque nuestra carne pecadora, pecaminosa, es enemiga de Dios, es enemiga del Espíritu Santo, y solamente por la acción del Espíritu Santo nosotros pudimos reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra condición que teníamos, cómo necesitábamos del poder de Dios en nuestra vida, y por eso le pedimos el perdón y los aceptamos como Señor y como Salvador. Hoy les quería comentar algo que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Son versículos muy conocidos, que son las bienaventuranzas. Y esto es importante que lo recordemos, porque esas bienaventuranzas son para nosotros, que somos hijos de Dios, pero también es un recordatorio de cómo nosotros debemos de caminar, de cómo nosotros nos debemos manejar en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ante el mundo, ante esa gran nube de testigos que tenemos, y en el cual nosotros tenemos que dejar sentado el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero poder restaurador, renovador y libertador del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Y por eso mismo, si bien son promesas, son metas que nosotros tenemos que alcanzar. Y muchas veces no se habla esto, porque nos quedamos en las bienaventuranzas y nos reconfortamos con eso, pero no decimos, ¿será que me falta? ¿Será que me falta esta para alcanzar esta bienaventuranza? La palabra del Señor nos dice que nos debemos purificar, que nos debemos limpiar, que debemos llegar a la estatura de Cristo, a ser un varón perfecto. Y lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo. Por eso es bueno no solamente quedarnos en la superficie de la palabra, sino buscar qué nos quiere decir la palabra y preguntarnos, Señor, ¿yo estoy en esto? ¿Realmente estoy metido, estoy inmerso en esta palabra? ¿Me falta, Señor? ¿O estoy completo? ¿Estoy aprobado completamente delante de tu presencia o me falta todavía? Si somos realmente honestos todos, a todos nos falta. No hay ninguno que sea perfecto. El único perfecto es el Señor, y cuando nosotros alcanzamos un grado de perfección, el Señor nos lleva a su presencia. Entonces el tema pasa por ahí, siempre escudriñarnos y siempre vernos delante del Señor con humildad,
y decir, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y es ahí en donde el Espíritu Santo nos va a tocar y va a ministrar nuestra vida y va a hablar a nuestras vidas y nos va a hacer reconocernos en qué estamos fallando. El rey David en un salmo dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Quiere decir que a todos nos falta. Todos cometemos faltas, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, porque somos pecadores salvados, que estamos en un proceso de santificación, en un proceso de limpieza espiritual, para llegar a ser como nuestro Señor. Es importante todo esto. Y también les digo que si bien dice el Sermón del Monte es del capítulo 5 al capítulo 8 de Mateo. Todo eso es el Sermón del Monte. No solamente las bienaventuranzas, sino que del capítulo 5 al capítulo 8 es lo que Jesús habló en ese monte frente a toda esta multitud. Y dice así la palabra del Señor, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomen asiento, mis hermanos, tomen asiento. Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué tremendo problema que nosotros tenemos los seres humanos con nuestra soberbia, con nuestro ego, con nuestro yo, con todo lo que nosotros pensamos, con todo lo que nosotros tenemos como nuestros valores, y muchas veces nuestros valores y nuestros pensamientos no son los pensamientos ni los valores de Dios. La gran mayoría de las veces no lo son, porque sus pensamientos son más altos que los cielos. Y nosotros jamás podemos llegar a eso. Y sin embargo, nuestra carne se ensoberbece, se envanece, y creemos que porque sabemos algo de Biblia, porque por ahí predicamos, o porque por ahí somos amigos de alguna persona que sea notoria en el Evangelio, estamos hechos. Y no. Acá la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es lo que yo decía primero, reconocer que siempre nos falta, que siempre estamos en deuda con el Señor, que siempre hay algo que falta limpiar en nuestra vida, que nosotros no estamos completos, que estamos en un proceso, que estamos viviendo día a día en un proceso de santificación, de liberación, pero que nos falta. Eso es ser pobre en espíritu. Antiguamente se creía que el pobre tenía que ser pobre en dinero, y no. La palabra dice pobre en espíritu, no ser soberbio, no ser altivo, no ser altanero, reconocer que sin Dios nada podemos hacer, reconocer realmente que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos mover ni un dedo en nuestra vida, porque realmente nuestra humanidad nos lleva a cometer errores, y el único que nos va a socorrer y el único que nos va a guiar y el único que nos va a guardar para que realmente estemos de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser el Espíritu Santo. Así como cantábamos en la alabanza, lléname, Señor. Así tenemos que pedirle nosotros, ser pobres en espíritu, decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu poder, lléname con tu sabiduría, lléname con tu autoridad, lléname con tu fortaleza. Y todos esos son atributos que nos da el Espíritu Santo, pero si nosotros reconocemos que realmente nos falta, que nosotros realmente somos pobres en espíritu y reconocemos nuestra falencia como seres humanos, reconocemos nuestra falencia como hijos de Dios, porque siempre estamos equivocándonos. Siempre estamos equivocándonos.
Y es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque la promesa es que es de nosotros el reino de los cielos. Pero la pregunta, como yo decía al principio, ¿somos realmente pobres en espíritu? ¿O nos falta? ¿O nos falta? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que ir analizando nuestra vida delante de la presencia del Señor. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces en el camino del Señor, a través de luchas, de pruebas, hemos llorado y nos hemos derramado en lágrimas delante de la presencia del Señor, creyendo que no podíamos más, creyendo que no íbamos a sobrevivir, creyendo que ya todo se había terminado, y sin embargo la consolación vino a nuestra vida y el Señor nos tocó, nos levantó, nos restauró y en cierta manera cumplió su palabra cuando dice que cambiaría nuestro luto por manto de alegría, que pondría gozo sobre nuestra tristeza. Y muchas veces el Hijo de Dios pasa tristezas y grandes tristezas, y generalmente con la familia. Eso es fija. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a atacar donde más te duele. Y donde más nos duele es en nuestra familia. Nosotros quisiéramos morirnos nosotros, por así decirlo, para que alguien en nuestra familia acepte al Señor, para que alguien pueda doblar su cabeza, pueda bajar su servicio, reconocer que necesita de Dios. Y generalmente no pasa. Generalmente no pasa. Pero el Señor dice que nos va a consolar. Y a su vez hay promesas tremendas, donde dice que si permanecemos fieles, nuestras generaciones serán bendecidas, que serás salvo tú y tu casa. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso que nos va a llevar muchas lágrimas, mucho sufrimiento, porque nos va a doler cada vez que vemos a nuestro ser amado equivocándose, pecando, embarrándose en montones de cosas, desesperado, cuando tiene la solución al alcance de la mano. Y cuando nosotros le queremos hablar, encima se burla de nosotros, encima se queja de nosotros, o encima nos hace callar como si fuéramos sus hijos. Es algo terrible eso, y es algo extremadamente doloroso, y es algo que causa terribles lágrimas. Pero el Señor dice en esta palabra, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces el tema es orar con sabiduría y entregarle esta persona, sea quien sea, al Señor, pero decirle a Dios cómo a nosotros nos duele el dolor que nos causa, el llanto que nos causa, y cómo nosotros realmente quisiéramos que esa persona entendiera la necesidad que tiene de Dios en su vida. ¿Te das cuenta? Porque nosotros tenemos que orar presentándole al Señor lo que nos causa en nosotros tal o cual actitud. Por eso el apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas. Tenemos que tener una oración específica, y no una sola oración, sino muchas oraciones. Cada vez que nos venga al corazón orar, presentar a la persona que nos guerrea, orar y decirle al Señor, y decirle cómo nos lastima, y también decirle cómo esas actitudes nos roban la paz, nos roban su bendición en nuestra vida. Y ¿sabes una cosa? Dios va a obrar. Dios va a obrar, Dios va a hacer que esa persona se arrepienta, y tarde o temprano esa persona va a doblar la cerviz y va a reconocer que necesita de Dios. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué difícil es esto, ser manso, ¿no?
Qué difícil es cuando la gente se levanta contra nosotros, cuando se nos burlan, cuando sabemos que nos hacen mal a propósito. Y esto va muy unido con lo que había dicho. Muchas veces nuestros mismos familiares, sabiendo que hay cosas que no nos gustan, parece que las hacen para que nosotros suframos. Pero realmente tenemos que entender que no es la persona, sino que es el enemigo que está obrando a través de ellos. Porque la palabra es clara. Si tenés al Hijo, tenés la vida. Si no tenés al Hijo, no tenés la vida. Si tenés al Hijo, sos de Dios. Si no tenés al Hijo, sos del diablo. Eso está bien aclarado en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender y luchar para poder ser mansos, para poder realmente tener la fortaleza del Espíritu Santo para soportar todos los embates del enemigo y no perder nuestra altura de cristianos. Porque ¿de qué nos sirve venir nosotros a los 3 cultos de la semana o los 7 cultos, si hubiera 7 cultos en la semana, si después cuando me hacen algo empiezo a los gritos, empiezo a los insultos, empiezo a revolear cosas? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Nosotros tenemos que tener la vida de Cristo dentro de nosotros, porque tenemos ese Espíritu Santo, esa porción dentro de nosotros que nos va a dar dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, dominio propio. Imagínense qué terrible la situación que pasó Jesús cuando ya estaba en su pasión, que lo escupían, que lo lastimaban, que le pegaban con látigos, que lo estaban torturando. Él habló, no dijo palabra. Él se quejó, no se quejó. Y la palabra nos enseña que Él todo lo remitía al Padre. Cada cosa que le estaban haciendo, cada golpe, cada dolor que le estaba pasando, lo remitía al Padre. Y de esa manera nosotros tenemos que ser. ¿Por qué? Porque dice que los mansos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Y esto es otra cosa. Hay muchos que piensan que el reino de los cielos es en los cielos. Por ahora es en los cielos. Después la nueva Jerusalén va a bajar a la tierra y vamos a tener un reino terreno en una tierra nueva. Por eso dice, heredarán la tierra. Y hay muchos que les preguntan por ahí, dicen, sí, es en los cielos. Va a ser en la tierra. Va a ser realmente en la tierra. Y nosotros vamos a estar ahí si permanecemos fieles y si nosotros vemos que en cada parte de la palabra, por ahí lo que nos falta, ir limpiando esas asperezas, ir puliéndonos, ir siendo cada vez mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Si no sos manso, pedí mansedumbre. Te va a venir prueba, es cierto, te va a venir prueba, pero no te tiene que importar la prueba, no le tenés que tener miedo a la prueba. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación produce un más excelente peso de gloria, decía el apóstol Pablo. Si vos entrás en una prueba, en esa prueba aprendés y en esa prueba vas a vencer si te apoyás en el Espíritu Santo, y eso va a ser un escalón más que vas a subir. Y entonces vas a ser manso, vas a ser pobre en espíritu, ya no te va a dañar por ahí las cosas que te hagan, y todo lo que te pase no lo vas a guardar en tu corazón creando raíces de amargura, sino dándoselo al Padre. Amén. Qué tremenda que es esta palabra, porque dice en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. ¿Cuántas injusticias nos toca vivir como hijos de Dios? Muchísimas injusticias. Y generalmente esto se ve mucho en los trabajos, se ve en los grupos donde nos movemos, que por ahí somos los locos, los estúpidos evangélicos, o palabras peores. Así decían otros profesores de mí, a mis propios alumnos, que a mí no me tenían que dar bolilla porque no sabía, que era un mal profesor, que era un estúpido evangélico, con otras palabras, ¿no? Y los mismos chicos después me contaban lo que decían de mí. Y macana que duele cuando en tu propio trabajo por ahí, hablando mal y pronto, te hacen una cama para que pises el palito y quedes mal, cuando te hacen algo para que sea todo mal para vos, para hacerte quedar mal. Todas esas injusticias nosotros se las tenemos que entregar a Dios. Nosotros no nos tenemos que guardar nada en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser el depósito del Espíritu Santo. No tiene que ser el depósito de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestros desengaños, de todas las amarguras que nos hicieron agarrar. No, porque eso nos quita el gozo y la paz del Señor. Tenemos que limpiarnos de eso. Nuestro corazón tiene que ser un depósito del Espíritu Santo y nada más. Con cada cosa mala que nosotros guardamos en nuestro corazón, es un espacio que le restamos al Espíritu Santo. Y si nosotros le vamos restando espacio al Espíritu Santo, después, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde va a estar nuestro socorro? ¿Dónde vamos a encontrar nuestro ayudador? Si nuestro corazón está ennegrecido por todas las cosas que no pasaron. Tenemos que limpiarnos todos los días. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno que es esto, ser misericordioso, pero con humildad. Realmente ser humilde. Hay una cosa que a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando miro en el Face, campañas cristianas, cristianos que llevan comida, que llevan útiles, que llevan zapatillas, que llevan todo y se sacan fotos al lado de un pibito descalzo, un pibito todo con la ropa toda rota, con una persona que se nota muerta de hambre, que le están dando el bolsón de comida. Eso no es humildad. El Señor nos enseña que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene una recompensa en el Señor. Y nosotros debemos aprender eso. No agarrar y decir, hacernos ver, yo hice esto, yo hice aquello. No, porque así vamos a tener recompensa de hombre, nada más. Pero nuestra recompensa tiene que ser de Dios. Y me gustó mucho lo que dijo mi hermana Ana. Yo quiero llegar. Y nosotros tenemos que querer llegar. Nosotros tenemos que poner toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra mente en poder llegar, en poder limpiarnos, en poder santificarnos, en poder estar en paz con Dios, en poder estar más llenos del Espíritu Santo, para poder estar a la altura que Dios espera que estemos. Porque después la gente nos mira, esa gran nube de testigos que dice Pablo. Y nosotros, ¿qué testimonio damos con nuestra vida? El mismo apóstol Pablo dice que aquel que desea obispado, buena obra desea. Pero uno de los requisitos es tener buen testimonio con los de adentro, los de la iglesia, y con los de afuera. Quiere decir que nuestra vida tiene que tener un buen testimonio adentro y afuera. Entonces, fijémonos qué tremendo, qué tremenda que es esta palabra. Todo encerrado
en grandes promesas, las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra nos enseña que todo lo bueno, que todo lo perfecto, que todo lo afable proviene de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un corazón limpio, van a nacer limpios pensamientos, limpias acciones, limpias cosas para nosotros, para nuestra familia, para la persona que nosotros veamos o para aquella persona que el Espíritu Santo nos diga, fíjate en aquel, hace esto o dale esto. Nosotros tenemos que ser permeables, pero para eso tenemos que tener un corazón limpio, no un corazón ennegrecido, cargado con todas las cosas malas que nos tocan pasar día a día. Porque día por día, hora por hora, siempre nos pasan cosas para cargar nuestro corazón, para que nosotros bajemos de nuestra altura espiritual. Siempre va a haber alguien que te va a pinchar el globo y te vas a querer venir a pique. Pero no tenemos que dejarlo, porque mirá qué promesa, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso, lo que decía mi hermana Anastasia, yo lo quiero ver. Qué hermoso que es eso. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos, porque en nuestro corazón es un depósito de cosas malas. Y esas cosas malas condicionan nuestra vida, condicionan nuestras reacciones, condicionan todo nuestro ser. Y cosas aún desde niños, desde muy niñitos, cosas malas que nos han acontecido, esos traumas que se hablan en psicología y que determinan un modo de actuar. Y generalmente ese modo de actuar no va de acuerdo con el Espíritu Santo. Aprendamos a mirarnos hacia adentro, a escudriñarnos a nosotros mismos y a sacar lo que molesta. Si tu papá te golpeaba, si fuiste abusado, si sufriste bullying, si fuiste desamparado, si fuiste no querido, si te torturaron, todo lo malo que te haya pasado, se lo tenemos que dar a Él. Limpiar nuestro corazón, porque si tenemos nuestro corazón realmente limpios, veremos a Dios. Qué hermoso esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Y nosotros debemos entender que donde hay contienda, nosotros tenemos que poner paz. Nosotros tenemos que ser hijos de paz. No tenemos que agarrar y encender la contienda, como hacíamos en la secundaria o en la primaria, cuando dos se agarraban, se peleaban, qué sé yo, y empezábamos y dale, matalo, ¿no? No, nosotros tenemos que ser hijos de paz. Tenemos que buscar la paz del Espíritu Santo. Y si vemos que no vamos a poder separar o no vamos a poder calmar una situación, debemos de orar. Debemos pedirle a Dios que su Espíritu Santo ponga paz, que tome total control, dominio de esa autoridad, de esa discusión que está pasando, para que Él ponga paz. Y cuando la paz empieza a ser manifiesta, ahí sí nosotros podemos empezar y hablar y decir, pero no seas así, mirá cómo es esto, mirá aquello. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Tenemos una fuerza invencible que es el Espíritu Santo y muchas veces no la usamos o no sabemos cómo usarlas. ¿Pero por qué? Porque en nuestro corazón lamentablemente hay cosas que no tendrían que estar ahí y las tenemos que sacar. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por ahora no en nuestro país, pero hay muchos países en donde los cristianos son perseguidos, son muertos, son torturados por su fe, y a eso se refiere los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero habla de la justicia de Dios,
No de la justicia del hombre o de la venganza del hombre, no. Habla de la justicia de Dios. Y nosotros, va a llegar un momento en que si nos vemos lo que pasa en Mateo 24, sabiendo que este mundo se acaba, sabiendo que las señales proféticas se están cumpliendo, vamos a entrar en momentos bastante complicados, en donde el hermano mataría al hermano, en donde el padre se levantaría contra el hijo contra el padre. Entonces nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu Santo para poder afrontar todo lo que sea. Y de la misma manera, de lo que yo te decía, que a mí me decían el estúpido evangélico, a mí me perseguían por causa del Evangelio, me perseguían por causa de la justicia. Y sufrí muchos años con respecto a eso, pero después el Señor me solventó, me ayudó, y después resulta que todos los que me molestaban se fueron a otra escuela, otro fue promovido, uno terminó siendo inspector, y cosas así. La cuestión que desaparecieron de la escuela. Y me quedé yo ahí en la escuela y sin que nadie me moleste. Entonces lo importante es que nosotros siempre vamos a tener un refugio en Dios. Y nunca tenemos que aflojar en nuestra oración y basarnos en las promesas de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pequeña aclaración. Mintiendo. Eso habla del testimonio que nosotros tenemos que tener, de la vida cristiana que nosotros tenemos que llevar y de lo que nosotros demostramos al mundo de cómo realmente Cristo cambió nuestra vida y cambió nuestro ser. El tema es que mientan. Ahora, si los que nos critican dicen la verdad, entonces, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio nosotros estamos dando? Lo importante de esto es que digan lo que digan, sea exactamente una mentira. Que nuestra vida esté conforme a lo que sea el mandamiento de Dios y los lineamientos del Espíritu Santo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. La verdad que cuando uno pasa por todo estas cosas, es muy difícil gozarse, es muy difícil alegrarse. Siempre lloramos, sufrimos, pataleamos, pero justamente nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso, que Él va a convertir todo nuestro mal en una bendición para nosotros. Que el Señor nos va a socorrer, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a limpiar y que el Señor nos va a dar la victoria si permanecemos fieles. Esa es la verdad. El truco de todo esto es permanecer fiel a la palabra del Señor y permanecer fieles a nuestra elección y nuestra vocación. Nosotros hemos decidido ser hijos de Dios porque decidimos aceptar a Jesús, entonces tenemos que permanecer firmes, a pesar de. Cuesta horrores, a mí me costó horrores. Y he patinado, me he levantado, he vuelto a patinar, me he vuelto a levantar, pero sigo caminando. Y la palabra dice, 7 veces cae el justo y 7 Dios lo levantará. Pero no porque yo sea justo o porque cualquiera sea justo, sino porque estamos tratando de caminar en caminos de justicia. Y el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos, para socorrernos, para limpiarnos, para fortalecernos y para darnos finalmente la victoria sobre todo lo malo, sabiendo que la victoria final
es poder llegar a la presencia del Señor. Y como yo creo que comentaba ayer, nosotros los hijos de Dios vamos a tener 2 filas delante de la presencia de Jesús. Una fila va a ser la que va a decir el Señor: venid, pasad, benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Los que tratamos de limpiarnos, de santificarnos, de hacer la palabra del Señor. Y lamentablemente la otra también va a haber hijos de Dios, pero que lamentablemente el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, aún siendo hijos de Dios. Y ellos mismos iban a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, nunca te conocí. Esto es tremendo, esto realmente es tremendo. Por eso hoy, como modo de despedida, quería hablar de estas bienaventuranzas, que son las cosas que nosotros vamos a alcanzar, pero para poder alcanzarlas, en ese proceso tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que analizar muchas otras, debemos limpiarnos, santificarnos y confiar siempre en la mano del Señor. Amén. Dios les bendiga.